Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a analizar, por supuesto, lo que se viene para Morelos, incluso para México, por supuesto, en materia presupuestal en 2023. Ha sido un año marcado por crisis importantes a nivel internacional que ya estamos viviendo con una inflación también pronunciada y que, por supuesto, nos alerta rumbo a lo que podría estar sucediendo en territorio local en 2023 si es que nuestras autoridades no hacen o diseñan un presupuesto ad hoc a las necesidades de la sociedad. Para platicar de estos temas nos acompañan en cabina Víctor Manuel Mendoza, presidente de la Coparmex en Morelos. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y saludo al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña nuestro experto en materia económica en este espacio, nuestro querido colaborador Gerardo Valencia, quien recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Viri, a la orden, un gusto estar con ustedes y saludar sobre todo al amable auditorio. Danos un contexto entonces de qué necesitamos para tener un 2023 no tan peor. Okay. ¿Puedo dártelo yo? Ay, yo preferiría que el experto, pero... No, pero yo con uno... ¿Con Muy cuál? bien. Arreglo el presupuesto. ¿Con cuál? Con un Que peso. se vayan. Que se vaya Que Cuau. se vayan de una ¿Crees que bajaría la otra inflación vez. si se va Cuau? Que se vayan. Pero bueno. Que bueno. se vayan para no volver. Bueno, primero, para contextualizar a nuestro amable auditorio, Ajá. decirles que un presupuesto se realiza en función de las necesidades básicas que se tiene que atender para que la sociedad pueda tener un bienestar y un buen vivir en la mayoría de sus habitantes. Uh-huh. Morelos cuenta aproximadamente con un poco más de 2 millones de habitantes, es decir, no es tan difícil que a través de un presupuesto austero, que ahorita daremos la cifra, podamos atender esas necesidades básicas en el orden de la salud, la seguridad, el deporte, la recreación y sobre todo el desarrollo social y económico. Morelos tiene una ventaja que ese presupuesto se podría optimizar si se enfoca a líneas estratégicas. ¿Cuál es esa ventaja? Nosotros estamos rodeados de 40 millones de potenciales consumidores por los estados que colinda Morelos. Uh-huh. En ese sentido, pues las alianzas y las cadenas productivas pues podrían ser un beneficio. ¿Cuál es la vocación que tiene Morelos en términos económicos y productivos? ¿Se sabe? Pues se sabe que es por la geografía en la que se encuentra, por los recursos que tenemos, uh-huh. Pues su vocación sin duda está enfocada a los servicios, al turismo, pero también tiene una parte importante agrícola, uh-huh. Y sobre todo industrial, que en términos de valor de la producción, por lo que genera la industria en Cibac y en Cuautla, pues puede ser significativo. Sin embargo, nuestra vocación está en los servicios, entonces ahí deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos, obviamente. Anfitrión del mundo. Uh-huh. Bueno, esa es una cuestión política, ¿sí? Que es a lo que voy. Técnicamente y económicamente estamos identificando cuáles serían los sectores que pueden potencializar el crecimiento y desarrollo económico uh-huh. de el estado de Morelos. Sin embargo, desafortunadamente el presupuesto no tiene un tinte de crecimiento y desarrollo económico, sino más bien tiene un tinte político, ¿sí? Y desafortunadamente dentro de la administración pública así lo manejan. ¿Qué significa esto? Que si algún municipio que no coincide con intereses del gobierno y tiene proyectos para potencializar esto que menciono de las cadenas productivas y fortalecer la vocación del Estado, difícilmente le otorgarán las aportaciones y el presupuesto necesario para que pueda crecer. Entonces, si vamos nosotros haciendo un checklist de los municipios, pues nos vamos a dar cuenta que hay municipios colindantes con el Estado de México, Ciudad de México, con Puebla y con Guerrero, que pudieran fortalecer su vocación productiva, pero estos son en la medida en que van desarrollándose, se van atrasándose y no van alcanzando esa oportunidad. Por lo tanto, nuestro presupuesto el día de hoy que se viene para el 2023 no es muy alentador porque ¿ya lo has visto? En las listas, sí, ya lo hemos revisado en cifras, en las necesidades, pues, ¿qué es lo que tenemos? O sea, es un estado que está sumido en la pobreza, es un estado que donde la micro y pequeña y mediana empresa tenemos alrededor de más de 129,000 unidades económicas, el 75% son informales. Tenemos que estas micro y pequeñas de las empresas, del estado, entonces el presupuesto no va a atacar eso. Tenemos nosotros que la remuneración no rebasa los 11,000 pesos mensuales en ciertas áreas prioritarias. Si nos vamos al campo, en el último censo económico del INEGI ni aparece la remuneración mensual
de los que trabajan en el campo. El campo está completamente abandonado, siendo que en Azochiapan, por ejemplo, hay exportación de higo, están los yeseros, pues tenemos los que producen yeso, la piedra en bruto del yeso, en Azochiapan. Llevan más de 80, 90 años trabajando igual, ¿no? Y contaminando igual. Entonces, no está enfocado en la vocación productiva del Estado y no está enfocado en desarrollar esas potencialidades que tienen los municipios, dado el tinte político que tienen, ¿no? Hasta el momento, pues eso podría ser el contexto en el que se lanza el presupuesto para el 2023. Y sin duda un diseño que pudiera englobar todo esto que acaba de mencionar Gerardo les daría a las empresas morelenses una buena base para la recuperación que todavía no termina de darse por completo, Víctor. Bueno, un aspecto muy importante que estamos pidiendo las empresas es el aspecto de seguridad. Y no hay que profundizar mucho, están sucediendo desgracias. La inseguridad tiene una tendencia a empeorar. O sea, cada vez estamos peor. Hace 2 o 3 días me desperté con la noticia de 9 homicidios en una noche, luego lo que pasó con la diputada, etcétera. Y entonces, nosotros hemos estado haciendo... ¿Tú eres el presidente de qué cámara, perdón? Coparmex. Coparmex. Coparmex, No, sí. Hemos estado analizando el presupuesto, nuestro presupuesto, estamos analizando todo y dándole especial énfasis al asunto de seguridad. Claro. Y tenemos algunos datos muy interesantes porque pues tendemos los morelenses y los mexicanos en general a buscar soluciones fáciles e inmediatas, que se vaya a Guarneros, ¿no? Por ejemplo. Improvisando. Pero improvisando, ¿no? Pero el asunto de lo que hemos revisado del presupuesto, fíjense que el asunto es que no tiene los recursos. Nada. No tiene los recursos y entonces... Tiene más comunicación social que la seguridad. Exacto. Sí. Entonces, no, absolutamente. Terrible. Y tenemos elementos de fondo. Yucatán es el estado más seguro del país, reconocido por el presidente. Hace 2 días dijo que era Yucatán, ¿no? Y Yucatán tiene actualmente 2.248 cámaras de vigilancia, 100 arcos carreteros, todas las ciudades importantes en sus entradas y salidas pusieron arcos de seguridad, tienen botones de pánico 50. Aquí tenemos narcos carreteros, ¿no? Tenemos tienen semáforos inteligentes 504 y eso los ha llevado a ser el primer lugar en la seguridad en todo el país. Y hablando precisamente de presupuesto, pues nos fuimos a ver el asunto. Resulta que Yucatán tiene 35,000 millones de pesos al año. Y entonces dividimos entre su población y nos dio 15,000 pesos per cápita. Y Morelos, hicimos una cuenta, aunque creo que ahora viene con 34,000, ¿no? Pero hicimos una, entonces todavía mejor. Hicimos una cuenta con 30,000 millones de pesos entre su población. ¿Y cuánto creen que nos dio? ¿Cuánto? 15,000, igual que Yucatán. Entonces, ¿y dónde está la diferencia? Exactamente. ¿Para dónde se va? Sí hay dinero. Sí hay dinero y entonces pues fuimos a fondo en ese asunto. El problema está en la ejecución. En la asignación del presupuesto. Claro. En la asignación. Porque traemos números y hablando ya de presupuestos, miren, en seguridad, Yucatán da 1,400 pesos per cápita a su gente. Para seguridad. Para seguridad, ¿sí? Entonces nosotros debíamos actualmente, se le están dando a Morelos 1,345 millones para seguridad cuando debían ser 2,761 para tener per cápita lo que tiene lo Yucatán. Que tiene Yucatán. Es la mitad. Sí, y sí hay porque ya vimos, Es igual. hay 15,000 pesos por persona, estos dineros. Sí, pero un policía en Mérida cobra 22,000 pesos. Es la policía mejor pagada. Exactamente. Pero además, Justo te iba a la decir. policía en Mérida tienen becas en las escuelas, las universidades privadas, Tienen
básico, elemental, todo lo que necesita una familia. Bien tratados, Jugándose la vida. bien tratados. Claro. Tienen becas para los hijos de los mejores policías. ¿Y qué creen? Que pues andando en esto, Coparmex descubrió que aquí en Morelos a las universidades privadas tienen la obligación de dar el 5% de becas. Por ley. Por ley. Y entonces, pues ya estuvimos con el secretario de Educación, porque pues queremos que se ofrezcan a los hijos de los mejores policías. Porque ni siquiera han hecho esa gestión, ¿no? O sea, No, absolutamente no, entonces el asunto está en que tenemos que pensar en encontrar causas raíz e ir a solucionar en las causas raíz, porque lo más simple es que se vaya a Guarneros, ¿no? No, claro. Y no es por ahí, Guarneros lleva Le pones ya... a Pepito y va a ser lo mismo. Claro, no, pero además el que llegue va a empezar a conocer el Estado. Otros 4 Guarneros años. ya tiene experiencia, conoce el Estado. Ya Lo que conoce le hace falta es teques. dinero para tener, les decía yo, Yucatán tiene 5,775 cámaras de vigilancia y funcionando. Todas funcionan, Por todas eso. funcionan, ¿no? El problema de pronto es que llega a Guarneros en sus comparecencias, como muchos otros secretarios, y les dice a los diputados, necesito más presupuesto, Sí, cuando esa negociación se debe hacer en En su casa casa. con el gobernador, Sí, ¿no? sí. La labor de Entre convencimiento carajillo y carajillo. está ahí, incluso antes de enviar el paquete presupuestal. Es que esa es una confusión que se tiene, yo mismo la tengo. ¿Quién toma la decisión? Y aquí acudo al experto. ¿Quién toma la decisión de dónde se asigna el dinero? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? No, el Ejecutivo. Bueno, Pues entonces, claro, sí, claro. tienes razón, Guarneros me ha dicho, es que vamos allá a la Cámara de Diputados, pero ellos no toman decisiones, Claro, claro. ¿no? Entonces, pero ahora vamos a apoyar con esto, porque les repito, estamos en el plan de que la seguridad pueda ser un rubro vamos que tenga a mayor presentar, presupuesto, vamos a porque hay de presentar. dónde, aparte, ¿no? ¿Perdón? Porque hay de dónde. Claro. O sea, no ¿Hay existe cómo? un pretexto Tienen en ese sentido. 660 patrullas nuevas en Yucatán, con el mismo presupuesto que tenemos per cápita acá. Tienen un helicóptero, 12 ambulancias, etcétera. Nosotros creo que rentamos los helicópteros. Entonces, el que sea el mejor estado en seguridad no es obra de la casualidad. No, claro. Y entonces tenemos que empezar hablando de presupuesto, porque la sociedad en general y nosotros, el sector empresarial, pero no solo, sino estamos invitando muchos sectores de la población, vamos a hacer propuestas en cuanto al presupuesto. Un presupuesto participativo es lo que se necesita. Y Gerardo, bajo este planteamiento de seguridad, por supuesto que teniendo esta necesidad de la ciudadanía cubierta, muchos otros sectores podrían tener crecimiento. La mala noticia es que de pronto nos ponen de pretexto la seguridad para capitalizar arcas que no sabemos de quiénes son, como el reemplacamiento, que viene también dentro del paquete Que no sabemos de presupuestal, quiénes son. Pues yo no tengo O la o seguridad. nos hacemos que no. Miren, es bocaburra. el mismo Que me caso, van a perdón, decir. para terminar, de Fiscalía. La información que yo tengo es que la Fiscalía tiene 54,079 millones de pesos y debía tener 391. Entonces, se acumulan las carpetas de investigación, se Claro. acumulan, pero pues el No tienen fiscal gasolina. tampoco tiene, no tienen gasolina, no tienen todos los ministerios públicos que deben tener, todos los peritos que deben tener, por falta de presupuesto. Claro. Entonces, la propuesta del sector empresarial, porque esto está ventilado con el Consejo Coordinador, pero particularmente de Coparmex, es vamos a darle los recursos y entonces sí vamos a exigirles. Claro. Vamos a Me exigirles. parece muy bueno. Claro. Ok. Sin duda es importante, vuelvo a insistir, que el presupuesto atienda las necesidades básicas de la población. Porque si vamos al tema de seguridad, al tema de salud, al tema de educación, vamos a encontrar funcionalmente varios problemas, como el que se describe ahorita de la inseguridad. Pero hay que hacernos preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué la gente va a delinquir? Se le hace más fácil delinquir que buscar trabajo, ¿sí? Te lo ponen el ejemplo. Entonces, la raíz del problema del combate a la seguridad pudiera ser, en una parte, el presupuesto. Pero en el fondo están otras situaciones que no se atienden de la propia sociedad que los lleva a delinquir. Si esas otras situaciones no se atienden, como es la educación, como es el empleo permanente y bien remunerado,
pues entonces vamos a encontrar indicadores que nos van a dar respuesta a por qué se está surgiendo tanto la delincuencia. El estado de Morelos tiene más del 50% de su población pobre. Esa es una realidad. Y creciendo la pobreza extrema, claro, ¿no? y de ese 50%, el 50% extrema. Entonces, hay personas que ahorita están ganando entre 7,000 y 10,000 pesos mensuales. Ante la situación de la inflación, que está llegando al 9%, su salario nominal se ve afectado y su salario real se reduce. Entonces, estamos diciendo que una canasta básica no se alcanza a cubrir con lo que ingresa. Los servicios de salud tampoco se alcanzan a cubrir, dado que la informalidad con la que están las empresas no les dan seguridad social. Estamos hablando de que no hay zonas de recreación en el estado donde la sociedad pueda acudir, en los municipios y a nivel general. Estamos nosotros identificando que en términos de educación es muy difícil que sigan los estudios. Solo se quedan hasta 10 años máximo de estudios. Sí, en Morelos. Pueden llegar a gobernadores, sí, con menos. pues, sí, desafortunadamente no hay un límite, ¿no?, que te lo permita. Entonces, si le vamos rascando, estamos encontrando que el presupuesto no atiende los problemas de raíz. Y si no atiende los problemas de raíz, no va a haber presupuesto que alcance para seguridad, para que pueda combatir la delincuencia. O sea, esa es una realidad y es complicado. Entonces, la labor es de todos. Y aquí lo que espanta es que la sociedad civil, ante los hechos de inseguridad, siguen haciendo sus actividades cotidianas valiéndoles un cacahuate. O sea, no se les eriza ni siquiera la piel ante los sucesos que pasan. Segundo, y ya llevamos, como acabas de decir, una piedra muy pesada, también ¿sí? Es cierto, ocupados de nuestra situación económica, de darle claro, de comer a tus hijos. ¿quién lee los periódicos? ¿Quién lee un libro? Es muy complicado. Yo quiero abundar en lo que dice aquí el señor, adelante. porque es cierto, estoy totalmente de acuerdo. Miren, yo he insistido porque he visitado alcaldes, he visitado secretarios, el gobernador no me ha recibido, pero he visitado secretarios, y entonces hablamos. Primero hay que restituir el tejido social. O sea, el gobierno tiene que tener, ya hablamos de presupuesto. Una política clara. Claro, pero ya hablamos de cómo presupuesto. Pero tiene comprando la prensa. No, así no se restituye, ¿no? Pero, No. Hay métodos claros de cómo restituir el tejido social y también se les ha propuesto impulsar la cultura de la legalidad. Porque hace 2000 años los romanos encontraron cómo se podía convivir bien por medio del derecho. Y entonces aquí cada quien hacemos lo que se nos antoja y yo empezaría, que es lo que se les ha propuesto a los funcionarios, porque no estamos inventando el hilo negro, en Medellín, en Nueva York se aplicó, empezaría por las leyes básicas, el bando de policía y buen gobierno, darlo a conocer y después hacer lo necesario para que se cumpla, Va relacionado con el civismo. Claro, y por otro lado el reglamento de tránsito, por ahí empezaron estas ciudades. No cruces la calle donde se te pega la gana. Claro, entonces, por eso digo, abundando en el comentario del señor, sí hacen más cosas que hacen falta. Por un lado hablamos de presupuesto, porque me dijeron que era presupuesto, pero bueno, tenemos muchas propuestas que hemos hecho, pero no nos escuchan. El tema del reemplacamiento, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿es necesario? No tiene sentido, absolutamente. No tiene sentido, es un mecanismo de recaudación sin fundamento. Sin fundamento porque en el pasado se ha dicho que para tener el control vehicular, y eso ya quedó probado que no se logra. Pero tampoco. ellos señalan que incluso para mejorar la seguridad, tener el control de qué placa pertenece a qué dueño. Es una forma de recaudar nada más con un pretexto que ya se desgastó. Porque siempre se dijo que era para tener el control vehicular y así favorecer la seguridad, pero nunca se hizo. Eso, ayer tuve una plática con unos expertos y de lo que se recauda por el concepto de automóviles, de coches y eso, son 400. Con el reemplacamiento van a ser 600, 200 más. No es mucha la diferencia, pero la es. El asunto no va solo por ahí, es toda la trama que tienen alrededor del reemplacamiento. ¿Trama que incluye qué?
que incluye los ¿cómo se llaman estos que te gestionan? Los coyotes. Los coyotes. Ujú. Ahí tienen el verdadero negocio. Porque el otro, bueno, como quiera, que tampoco, ¿no? O sea, no hay por qué volver a reemplacar. Pero alrededor de esos 600 millones o 700 hay otros 250 o 300 millones que generan con los coyotes. Pero esto es de la vida real, ¿eh? Eso es lo que decías, civismo, todas esas cosas que decías tú, Víctor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si sabes que vas al reemplacamiento y te van a decir, te falta una coma, pero te la resuelve ese güey ahí afuera, Ponte la del Puebla. ponte la del Puebla. Decían que el reemplacamiento viene en la ley. ¿Sabes algo que está en la ley, Gerardo? No. Totalmente No. Obligación, no, no. no es No, como obligación, obligación, no, no. como... Es un derecho. O sea, que- no es un, Ujú. no es un impuesto. Ujú. Un impuesto ahí sí no te das para ningún lado, pero no es un... Y es una Es un carga más servicio. Pero para la entonces, sociedad, Gerardo. Sí, claro, pues es... Entonces, si salen con su afectado el ingreso. reemplacamiento, no es obligatorio. No, Pero tienes que hacerlo Ahora, porque te paran sí, esos claro, que están o sea, ahí. Y ya El te tema han de los jodido. coyotes que Sí, te decías puedes pues, era el amparar. problema para Ajá, la te puedes ciudadanía, ¿no? amparar. Que los Ujú. diputados lo aprueben. no. Sí, pues sale más Ahora, caro el amparo que pero ir los a diputados- Pero de Técnicamente- entrada tenemos la opción de que aunque no determina qué presupuesto vamos a tener, sí le puede poner un alto el legislativo. Claro, Gerardo. puede ir en contra de esa decisión gubernamental porque no es nada Ok. aceptable, menos en estos tiempos para ¿Sabes los con qué ingresos la de las arreglan familias. esa? Luego te digo. Y además, Una técnicamente barriga. la sociedad civil tiene que pensar, para reemplacar vas y les dejas tus placas, que ya son tuyas, y con esas placas hacen las otras que después te van a vender. Ujú. O sea, es una cuestión muy, muy absurda que solo pasa en nuestro Por no país decir como estúpida, otras cosas, sí. ¿no? Ujú. En Europa la placa es del coche para siempre. Para Sí, siempre, y una un sola vez. sticker y Una con sola eso y vez. ya. Viene sí. en el coche ya y pum. Por eso Y es muy para absurdo. toda la vida. El coche va al cementerio con la placa. Por eso hablo de enfatizar en la educación. Si queremos que respeten, como lo dice el Víctor. presidente Víctor, es el reglamento, pues tiene que haber educación y creo que ahí las instituciones estamos fallando porque por más de 35 años los enfocamos a ser competitivos, individualistas, Máquinas, egoístas, prácticamente, indiferentes ¿no? y todo eso, Ujú. ¿no? Entonces, sí tenemos que aprovechar los vínculos que hay con las empresas, el gobierno y las propias instituciones. No hay otra manera en que se pueda salir de estos problemas estructurales. Aquí podemos decir nosotros, el presupuesto se incrementó 15%, que es una realidad, pero realmente se está incrementando 5 o 6% por el efecto de la términos inflación. reales, en términos Por el reales. efecto de la Ujú. inflación, Pero a ver, pero ya- no alcanza. Pero, Víctor, me habla mi hijo de Bilbao y me dice, ¿qué pasa en Morelos? Lo digo porque es real, ¿no? Si eso ocurre así, ¿quién chingado va a venir a invertir? ¿Cómo va a ir bien? Eso que Todas estás... las noticias que salen, ve lo de ahora que es Carmen Aristegui y el otro, venga a joder, con todo lo sucio que se está viviendo. La muerte de esta chica, el asesinato, eso ya es Terrible. ¿Cómo va a Es evolucionar el país? ¿Para qué quieres presupuesto? Mira, ¿De qué hablan? Mira, eso que estás diciendo, Ajá. yo lo he encontrado porque Coparmex tenemos 36,000 empresas afiliadas. Damos empleo a 5 millones de gentes, Coparmex, Ujú. y producimos el 30% del Producto Interno Bruto. Y entonces somos Hablas de México. un sindicato patronal muy unido, muy comunicado. Entonces, cuando platico con los presidentes de Coparmex de otros estados, lo primero que me dicen, oye, en Cuernavaca está de la chingada la seguridad, ¿verdad? Sí. Ya. Los que debieran venir a Claro. invertir, Asociarse, los asociarse líderes, con ustedes, sí, ¿no? Con los nosotros, ¿eh? líderes empresariales de otros estados, con eso me reciben siempre. Por eso. Y entonces, ¿Cómo vas a pues, buscar? Y es un empieza- portazo en la cara para buscar claro, inversión. y entonces Para buscar socios. empieza uno a arañar los vídeos. No, mira, seguimos teniendo nuestra vida normal, ¿no? Ajá. Pero como que es querer defender lo indefendible, ¿no? Por eso nos interesa tanto la seguridad, porque en efecto espanta la inversión. O sea, ¿para qué se van a venir? No, y la propia. Pues, No nada más la no, inversión no, que pueda claro, haber, sino lo- la propia. claro, La que tenemos corremos aquí el en riesgo México. de que algunas empiezan, ¿sabe qué? Vamos a irnos a otro lado. A Mérida. Sí, a Mérida. Sí, claro. Vamos a Mérida. Desafortunadamente el tiempo es corto. Víctor, entonces la participación de las empresas va a ser puntual y constante en torno a que se tomen buenas decisiones Absolutamente. respecto al presupuesto. Absolutamente, Ujú. porque a final de cuentas no debemos olvidar nunca que el dinero que manejan es de nosotros, no es de los gobernantes, es de la sociedad, y entonces queremos que se utilice donde se necesita.
donde es la mayor necesidad, que en este caso estamos apuntándole a la seguridad. Sin duda. Entonces sí. En tu caso, Gerardo, el mensaje que le dejas a la sociedad, porque también creo que necesitamos este empujoncito para ser más participativos, claro, ¿no? que entendamos que los gobernantes deben de mandar obedeciendo. Eso es algo muy importante y para eso se necesita que recuperemos una conciencia social enfocada en el bien común y sobre todo en la colectividad. En ese sentido yo apostaría a que se tratara más el presupuesto en la cuestión de la educación, la recreación y el desarrollo económico, y sin duda impactará la seguridad de manera paralela. Y aprovechando lo de siempre y que está el presidente de Coparmex, que se acerquen a las universidades, no en un tema solamente de vinculación, porque si vamos a cualquier universidad privada hay convenios firmados hasta el cansancio. Hay muchos jóvenes talentosos que necesitan que hoy día lleguen y le digan a las empresas, este es mi problema, ¿cómo lo solucionamos? Y créanme que ahí vamos a encontrar luz. Te tengo una novedad. ¿Sí? Ya con la FEUM ya platicamos con los chavos de esto que estamos hablando ahorita y están con nosotros. Ya platicamos con 10 universidades y están con nosotros en cuanto al análisis del presupuesto, aportar ideas. Y con centros de investigación también ya hemos hablado, empezamos a hablar con sindicatos. Hay que hablar con Agustín Alonso, que es el encargado de Hacienda en Congreso. Sí. Ustedes. Pues esa es una buena noticia. Sí, estamos no dejando el asunto solo en manos del sector empresarial, sino estamos buscando apoyos porque ya necesitamos que volteen a ver a la sociedad en el gobierno y que distribuyan el dinero donde se necesita. Exactamente. Excelente. Gerardo, pues ahí pues estamos. muchas gracias. Al orden, muchas para gracias. servirles. Gracias Muy a buenos ustedes. días. Muy Gracias muy a bueno. ustedes. Son las 8:08, volvemos. Bueno, ¿quién habla? El Choro Matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina 311-6050. Es momento de sacar el corazón felino y dar un buen zarpazo en la jornada 8 de la Liga TDP. Este sábado, 8 de octubre, Tigres de Yautepec se enfrenta ante Roceros Jojutla. A las 6 de la tarde, en la Unidad Deportiva CDI. Hagamos rugir el estadio. Construyendo historia, Tigres de Yautepec. El Ayuntamiento de Temisco, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, te hace una cordial invitación para no dejar las bolsas de basura sobre las banquetas de las calles o avenidas. Es importante sacar la basura cuando escuchen el sonido de la campana, estar al pendiente de los horarios y días en que pasa el camión recolector a tu colonia. Para mayores informes,